buenos días, bienvenidas a lo que será este encuentro de tecnologías de la información y business. Dentro de tecnologías de la información y el e-business, vamos a desarrollarlo prácticamente en dos etapas. Una primera etapa donde vamos a revisar todo lo concerniente a esas tecnologías de la información, a todo lo que abarca esas tecnologías de la información y las comunicaciones, y después entender ese término, ese conglomerado que viene a ser ese e-business, entendido como un modelo de negocios aplicable a organizaciones, donde prevalece esa relación directa con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de este primer módulo, la intención es revisar la gran extensión que puede llegar a tener el término TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones, y dentro del segundo módulo estaríamos revisando el hecho de ese e-business que abarca ese modelo comercial o ese modelo organizacional del e-business y diferenciarlo del e-commerce o del comercio electrónico, que tal vez para muchos de nosotros cuando es la primera vez que escuchamos el término e-business, pues pensamos que es sinónimo. Así las cosas, pues dentro de este módulo 1 vamos a repasar lo que es la economía digital y las tecnologías de la información. Y aquí es donde entran ustedes. Me gustaría escucharlas y tener un primer plano de qué entienden ustedes por esa economía digital. ¿Qué diferencia tendrá esa economía digital con cualquier otro elemento o con cualquier otra definición de economía? Las escucho. Bueno, profe, la economía digital se va más hacia la parte donde se utilizan plataformas para lograr como una especie de comercio, un intercambio. Ok. Como comúnmente nosotros sabemos que los intercambios comerciales tradicionalmente, pues entre un consumidor, un comprador, tú le das un Ujú. dinero en efectivo y bueno, tú haces la transacción, pero en la economía digital pues ya existen diferentes plataformas, las criptos también forman parte de ella, o sea, diferentes maneras de pago, las diferentes plataformas que tienen muchos más servicios, llega mucho más a más consumidores, no solamente de la localización donde se encuentra la empresa, vamos a suponer, o la plataforma, sino puede llegar más, puede haber una interacción más global. Perfecto. Fíjate que das un repaso, María Gabriela, por comercio electrónico, medios electrónicos de pago, alcance de esa comercialización, potencialización de las capacidades comerciales, es decir, ya no llego a un número determinado de personas, sino ese número se eleva a la n potencia porque puede llegar a cualquier lugar del mundo donde se encuentre una conexión de Internet. Pero la economía digital abarca mucho más cosas. Vamos a ver si Luisana nos tiene alguna idea con referente a esto de la economía digital. Bueno, profesor, pues yo lo he visto desde el punto de vista que, como lo está diciendo mi compañera, abarca varias plataformas que le permite hoy en día a los emprendedores trabajar diferentes elementos para pagar. Hay transacciones donde entre bancos, y diversas aplicaciones que le permiten realizar ese pago de manera más efectiva, considerando pues algo muy básico como es que si la cédula, que si el número de teléfono, todo ese tipo de cosas. Pero esta economía digital lleva más que todo es la parte de cómo llegar a ese consumidor final, porque no Ok. solamente se trata de lo que se genera en la parte de finanzas, sino por qué o cómo la usamos para llegar y obtener esa economía que deseamos. Por eso es que hoy en día los emprendimientos trabajan mucho la parte de las redes sociales, Ok. donde manifiestan, venden, trabajan lo que es el marketing digital para vender su producto y su servicio. Y es ahí donde ellos llegan a realizar como una actividad de poder llegar a la meta que desean a través de estos dos temas importantes como es la economía digital y el marketing digital. Perfecto. Muy bien, Luisana. Fíjate, tú
sigues en la línea de los medios electrónicos de pago, pero agregas un elemento muy importante a lo que ya decía María Gabriela, y es el hecho de hablar de marketing digital, donde efectivamente el marketing digital forma parte de ese gran conglomerado que viene a ser la economía digital. Hay algo para resaltar y para que es bueno que lo vayan absorbiendo desde ese momento, es el hecho que están enfocando el término economía digital directamente hacia el comercio digital, cuando ese comercio digital es una parte de ese gran elemento que es la economía digital. La economía digital viene a ser mucho más amplia, pero para definirla en términos sencillos y diferenciarla de cualquier otra, es la economía digital, no es otra cosa sino la economía desarrollada a través de medios electrónicos, a través de medios digitales. Entonces viene a tener las mismas características que tiene la economía tradicional, como decía María Gabriela, pero se mueve dentro de ambientes digitales que generan nuevos espacios. Bien lo decía Luisana, a través de las redes sociales, a través del aprovechamiento y el impulso de la imagen y ese marketing digital, que también es un escenario que se mueve en la economía tradicional, pero no con la utilización de redes sociales, no con la utilización de canales de comunicación informáticos o de impulsos electrónicos, sino dentro de el marketing y la comercialización a través de la publicidad tradicional, a través de la publicidad en prensa, en carteles, en cualquier otra cosa. Bien, entonces, partiendo de eso, ahora otra, y me la van a contestar en 20 segundos. Y ahora me la contesta primero Luisana. Tecnologías de información. Dime sinónimos de esas TICs. Cuando tú escuchas TICs o lees por allí, que lo vemos muy comúnmente, ¿qué crees que abarque eso? La tecnología de la información, como Ajá, la data que debemos evaluar o estudiar para poder llegar a ese mercado. perfecto. Fíjate, hablas de data, de estudios y de mercado al momento de hablar de tecnologías de la información. Vamos a quedarnos con esas tres palabras. María Gabriela, tecnologías de la información y las comunicaciones. Plataformas puede ser también, Plataformas, plataformas ok. digitales, em, Digitales, ok. portales, Portales, bien. Big Data Big también, o sea, Data, ok. Bien, ajá, no bien. sé, Entonces nos eso. quedamos con plataformas, portales, que vendrían siendo sinónimos, y Big Data, el manejo de esos datos macro. Bien, hoy vamos a revisar qué abarca ese término de tecnologías de la información y las comunicaciones, porque incluso lo decimos alegremente y lo leemos alegremente también, y tal vez como si fuera algo ya sentado el hecho de conocer la amplitud de esas tecnologías de la información y las comunicaciones, y vemos que en muchos sitios dice TICs y muchos nos expresamos con TICs y no alcanzamos a entender la magnitud y lo amplio que puede llegar a ser este concepto. Entonces, en ese sentido, la ruta de este encuentro va a ser eso. Al hablar de la economía digital y de las tecnologías de la información, tocaremos las tecnologías de la información y las comunicaciones, mejor conocidas como las TICs, y veremos la relación para poder fundamentarnos en lo que es el programa que ustedes tienen disponibles de la asignatura, en la sociedad de la información y cómo esto va a pasar a ser fundamento o alimento para ese tema del e-business, ¿ok? Entonces, estos términos de tecnologías de la información y las comunicaciones se comienza a acuñar desde esa terminología como tal, desde el año 1970, cuando nace el uso de la electrónica y de lo que es el software. Fíjense dos palabras, electrónica y software. Son dos palabras que vamos a revisar más adelante. También cuando se unen varias tecnologías de cálculo con el propósito que se pueda manejar y tratar esa información. Entra lo que decía Luisana y lo que decía María Gabriela, entra ese término data y sobre todo ese manejo y ese tratamiento en la big data que decía María Gabriela, es manejar y tratar información. ¿Cómo la manejo? El manejar incluye cómo la obtengo, cómo la almaceno, cómo la archivo, cómo la recupero, cómo la utilizo, cómo la analizo y cómo la aplico para mis procedimientos de ese business. Eso incluye el término manejar, el término tratar esa información. Y la información no es otra cosa que esa data, ¿ok? Que esos datos. Incluso hay autores que hablan de que no podemos utilizar el término data, ya que el término data
per se hace referencia a lo que es una fecha del calendario, a lo que sería la data de determinada situación. ¿Ok? Deberíamos utilizar el término datos, ¿sí? Que va más relacionado con esa información como tal. Entonces, esto incluye todo eso que implique creación y procesamiento de señales digitales. Uso de hardware. Volvemos a tener otro concepto que manejamos arriba, como electrónica, software, datos, hardware y software. Ya vamos a ver qué es eso, aunque ustedes ya lo deben conocer. La cibernética, los sistemas de información, las redes, la inteligencia artificial y la robótica. Estas palabras que para muchos de nosotros pues pareciesen nuevas, pero que como vemos desde 1970 se comenzaron a acuñar para poder desarrollar esta terminología. Estas tecnologías de la información permiten el transporte de la información de un sitio a otro, facilitando volumen de tiempo y manejo de información. No es lo mismo trasladar información en un pendrive de 8, 16 gigas, 64, como tienen algunos que tienen esa gran cantidad de datos, a esa misma información trasladarla en físico, trasladarla en papel. No es lo mismo la seguridad que pueda tener meter toda esa información dentro de un pendrive en el bolsillo a yo cargarla posiblemente en dos camiones de miles y miles de papeles, de millares de cajas que voy a tener que tener allí. No es lo mismo desde el punto de vista económico el traslado de esa información, el tiempo en trasladarla, el resguardo, la ubicación dentro de ese montonar de cajas. Mire, necesito una copia de cédula de fulano. Cuando yo puedo hacerlo a través de estas tecnologías de la información en la búsqueda rápida y me aparece la información mucho más rápido. ¿Ok? Entonces esto facilita ese volumen y ese tiempo en lo que es el manejo de la información. Insisto con el no es lo mismo enviar una carta, por muy corta que sea la información, de aquí a China, en cuanto a tiempo, costos, seguridad de la información, a lo que pueda hacer yo enviar un correo electrónico o enviar un mensaje de WhatsApp, de Telegram o de cualquier otra plataforma o red social. Esta expresión tecnologías de la información y las comunicaciones viene a ser lo que es la convergencia tecnológica de electrónica, software y telecomunicaciones. Ya vamos a ver cada uno de estos elementos que se van uniendo a lo que es ese conglomerado, lo heterogéneo que puede llegar a ser el término tecnologías de la información y las comunicaciones. Por aquí es un conjunto de tecnologías englobadas en la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Entonces, dentro de todos estos conceptos, fíjense, hablamos de hardware, de software, de cibernética, de sistemas de información. Lo veníamos tocando en los que hablábamos hace un rato. Entonces, el hardware representa esos componentes físicos, todo lo que podemos tocar. El hardware de un celular es todo lo que nosotros podemos tocar, las partes tangibles de ese smartphone, de lo que es el computador, y eso viene a representar todo lo que yo puedo tocar dentro de una computadora. Sabemos que el software es todo lo contrario. Vienen a ser las aplicaciones que están dentro de ese teléfono celular, vienen a ser las aplicaciones. El sistema operativo. El sistema operativo, perfecto. Todo lo que permite que a través de sus algoritmos, a través de su parte lógica, a través de toda esa parte intangible, funcione ese hardware. ¿Ok? Entonces vienen a ser todas las aplicaciones, por ejemplo, que tenemos dentro de nuestro celular. Ese sería el software. Dos elementos que ya forman parte de este concepto de tecnologías de la información. Por eso a mí me gusta recalcar lo que incluye cada uno de los conceptos, porque cuando vamos repasando nosotros, vamos diciendo las cosas y bueno, decimos tecnologías de la información y las comunicaciones y damos por sentado conceptos, situaciones, definiciones que realmente no están así. Entonces, hardware, software, cibernética. La cibernética es entendida como la interacción entre el hombre y la máquina. Esa interacción que podemos llegar a tener nosotros con la máquina. Por ejemplo, nosotros al momento ustedes recuerdan, no sé si se me cae la cédula solo a mí, pero ustedes recuerdan en Word que había un asistente, había un ayudante que tenía una forma como de un clip
y le preguntaba a uno, ¿deseas que te ayude? ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna cosa así? Bueno, eso podríamos decir que ese tipo de interacción es cibernética, ¿ok? Aparte de que tiene otras características. Los sistemas de información conformados por una serie de datos que están vinculados entre sí para conseguir lo que es un objetivo en común. Conocemos que la definición básica de un sistema, pues es la entrada de información, el proceso de esa información, la salida de esa información y a su vez una retroinformación o una retroalimentación dentro de ese sistema que permite que vuelva a entrar información al sistema, vuelva a ser procesada, almacenada, tratada y luego se dé una salida. Bueno, sistemas de información es eso, el tratamiento de entrada, proceso y salida de la información. Dice que está conformado por una serie de datos que están vinculados entre sí para conseguir un objetivo en común. Otros de los conceptos ligados a tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya vimos 4, aquí tenemos 4 más. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, fíjese el concepto, dice la simulación de la inteligencia humana en máquinas, dándoles la capacidad de aprender, razonar, deducir y hacer predicciones. Cuando se comenzó a hablar de inteligencia artificial, recuerdan ustedes que hablábamos de tecnologías 2.0 y esas tecnologías 2.0 las que nos permitían una comunicación fluida. Después se acuñó el término 3.0, entonces el 3.0 ya es cuando el sistema, el programa, el algoritmo deduce cuál va a ser su comportamiento, entonces se adelanta a las situaciones o a través de una serie de patrones de conducta, pues la inteligencia artificial determina cuáles van a ser tus próximos deseos, tus próximas necesidades. Muchos de nosotros estamos navegando por Instagram, estamos allí revisando las fotografías y minutos antes hablamos, no sé, de botas, de ropa o de alguna marca de carro en específico y muy probablemente más adelante, dentro de esa navegación en Instagram, te salga publicidad relacionada con lo que venías hablando, lo que has estado hablando, o con los datos o con las búsquedas que hayas tenido dentro de las navegaciones en Internet. Bueno, estos son programas de inteligencia artificial en la cual a través de los algoritmos que tienen van perfilando lo que son las necesidades, las búsquedas y se va creando un perfil del usuario y cuáles son las necesidades que pudiese llegar a tener para utilizarlos con fines comerciales. Bien. Profesor, una Dígame. pregunta. Por lo Ajá. menos inteligencia artificial, ahí también entra por lo menos Siri, esos como asistentes Sí, que claro que ahora sí. están haciendo, bueno, Claro que esa sí. parte también robotizada. Sé que hay robots que ya entran como, o sea, ya tienen como muchas funciones como de un No te ser escucho más ya humano. para ver si es. Ajá. Ahora sí, ajá. Me hablabas de Siri, ¿sí? Sí, de O de Siri y también Sandro. en Cuando el que estos... responde es un caballero, se llama Sandro. Y cuando es una dama es Siri. Sí, bueno, fíjate, sí, manejan, allí podemos hablar que se enmarca este tipo de cosas dentro del sistema de información. Es un hardware, es un software, perdón, obviamente, es cibernética porque hay una interacción entre la máquina y el hombre, pero hay situaciones de inteligencia artificial porque predicen comportamientos, conductas, necesidades que hacen que esas máquinas pues emitan respuestas muy relacionadas con toma de decisiones propias de esa inteligencia artificial. Ok, Bien, gracias. bien. Fíjate, informática. Informática es un sinónimo de computación. Aquí vemos cómo podría decirse que esa computación o esa informática es la encargada de administrar todo lo que son los métodos, las técnicas, los procesos de almacenar, procesar, transmitir información, transmitir datos, pero en formato digital. Y pues más allá de cualquier cosa, el mejor ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento, el hecho de utilizar estos medios telemáticos para la transmisión, recepción e intercambio de información porque los datos que ustedes están recibiendo en imagen y en video no es otra cosa sino información que está siendo emitida, que está siendo consumida por ustedes, igual que los datos en video, en audio cuando ustedes intervienen. Robótica consiste en crear artificialmente máquinas autómatas capaces de realizar actividades que podría realizar
un ser vivo y con características humanas. No, eso sería robótica. La electrónica, campo de la ingeniería de la física y la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general que contienen circuitos electrónicos. Entonces, ¿por qué se hace esto? Fíjense, ya tenemos ocho ramas, 8 materias, 8 conceptos que vienen a integrar ese término de tecnologías de la información y las comunicaciones y que pasan a alimentar esa magnitud que quiero que perciban, que quiero que se lleven de este encuentro de hoy, que es el hecho de que esas tecnologías de la información y las comunicaciones no es algo sencillo, sino que es algo macro. ¿Ok? Ahora, el término de la sociedad de la información. Teniendo claro la magnitud, y ojo, no es solamente esos 8 conceptos. Tenemos una serie de elementos que entran dentro de esas tecnologías de la información y las comunicaciones y que van cambiando día a día, así como van cambiando los avances de esa tecnología. ¿Ok? Esta sociedad de la información viene a ser ese resultado de la utilización idónea de los datos que se obtienen a través de esas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se habla de un nuevo orden social basado en el manejo de la información. Lo conocemos y lo entendemos. Fíjense la importancia que se le da en espacios geográficos como en la Unión Europea al manejo de los datos, de nuestros datos dentro de la navegación en Internet, la importancia que se le da al manejo de la información de nuestros datos dentro de la Unión Americana, por ejemplo. Abarca cambios sociales, económicos, culturales, y es el paso de esa economía industrial a esa economía basada en la información, a la importancia del manejo de esa información. La información, la tecnología como actividad, como bien, como fuente de riqueza. Se puede llegar a afirmar entonces que quien maneje la información maneja el poder. ¿Qué poder? Poder político, poder económico, poder cultural, y este poder dentro de ese nuevo orden social enfocado hacia esa sociedad de la información. ¿Y por qué vemos todo esto nosotros? ¿Cómo lo vamos a enlazar con el hecho de el comercio o del modelo del e-business? Y es que es importante entender los términos de tecnología de la información, que estos términos de tecnología de la información van a radicar en lo que es esa sociedad de la información y que esa sociedad de información no es otra cosa sino conseguir la posibilidad de desarrollar modelos de negocios, oportunidades de negocios, fortaleza económica, poder económico a través del manejo de la información, a través del manejo de esa data con medios electrónicos. Bien, esta sociedad de la información recibe como sinónimo sociedad postindustrial, sociedad tecnotrónica, sociedad de consumo, sociedad del conocimiento, sociedad global, sociedad globalizada, sociedad informatizada, sociedad interconectada, estado telemático, aldea global, sociedad cibernética, digital o cyber sociedad. Todos relacionados con el manejo de información y el entendido de que el manejo de la información es el manejo del poder. Se basa en información como base de la economía, de una vida globalizada, un mundo digitalizado, la eliminación de fronteras y el desarrollo de servicios siempre relacionados con la información y las tecnologías de las comunicaciones. Ahora vuelvo y les pregunto, para ustedes, ¿qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones? Bueno, las tecnologías de la información son como las diferentes ramas que existen a nivel de la globalización tecnológica. También, o sea, que se compenetra a través de diferentes maneras, en el sentido de que no solamente es a través de una interacción con de persona a una máquina, también es el manejo de la información, los consumidores, no sé si fue bien. Claro que va bien. Bueno, eso para mí más o menos es lo que entendí de todas esas ramas que tiene la tecnología. O sea, es algo macro. O sea, no se puede hablar de una sola área del conocimiento informático o del área digital, sino que es como una especie es como una ciencia global. Ok.
que reúnen en una sola diferentes procedimientos, diferentes técnicas, también sea de la información, del procesamiento de datos, el manejo de plataformas. Muy Es bien. como es Meta para las otras aplicaciones que tienen, es como algo madre. Bien, bien. ¿Y Luisana? Luisana dijo, no, ya lo dijeron todo. No, pero esta tecnología de la informática en la comunicación nos permite, o sea, todo lo que ya mencionó Gabriela, pero es la manera en cómo nosotros podemos llegar a desarrollarla o implementarlas en lo que se desea llevar al objetivo, pues como usted lo estaba hablando sobre una entrada, un proceso, una salida de la información, del desarrollo de un producto, o de un servicio, todo lo que a eso se le puede llegar, como lo que es la retroalimentación. No solamente quedarnos con lo básico, sino ir avanzando a medida que va avanzando la tecnología, porque hay muchas aplicaciones, maneras de poder e innovando para no siempre ver como la monotonía de las cosas. Y la comunicación juega algo muy importante en esta parte tecnológica, porque se puede decir que se basa en cómo lograr lo que se desea Claro, a muy través de bien. cada uno de estos procesos. Muy bien. Fíjense, ese es el objetivo final de lo que es el encuentro de hoy, ¿no? Entender lo macro, la magnitud que representan las tecnologías de la información y las comunicaciones, que a pesar de que lo decimos ya como un cliché, pues tiene una amplitud muy, muy importante al momento de desarrollarla. Entender de que la información, los datos, generan poder económico y que el manejo de estos datos pues pueden ser tomados en cuenta al momento de nosotros planificar dentro de la organización y por supuesto que al momento de hacerle el puente con lo que es el e-business y el comercio electrónico, que será nuestro próximo encuentro, pues vamos a entender por qué la importancia de estos medios de comunicación, de estas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la empresa y dentro de la economía de la empresa, entendidas como ese modelo del e-business. Finalmente, Profe, dígame. o sea, el objetivo final es crear un nuevo orden mundial, Un bien orden sea mundial tanto que económico. existe. Sí, un orden Ajá, que mundial que existe y existe. que cada vez va actualizándose, es decir, ya no estamos en la edad donde apenas vamos comenzando por lo menos la fabricación de un automóvil, sino que ya va mucho más allá. O sea, acá Exactamente. como que se va adaptando a las nuevas necesidades de las personas, por lo mismo de la globalización. Entonces, ese es el objetivo, me afirma o me Sí, dice sí, si estoy claro en que lo sí. correcto, Sí, de lograr una nueva sociedad que satisfaga las necesidades de acuerdo al momento y circunstancias que se están viviendo. exactamente, María Gabriela, pero es muy importante entender que esta sociedad ya existe, ¿ok? El manejo de la información es Ujú. básico y es un elemento que al existir y al ser real, al ser palpable, pues debemos tomarlo en cuenta como organización para poder planificar un modelo de e-business basado en el manejo de esa información. Ya existe ese manejo de la información. Dentro de Ok. nuestros teléfonos inteligentes, nosotros guardamos un captura de alguna información importante, tenemos referencia a cualquier cosa. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Imagínense ustedes el hecho de que hace no mucho tiempo, hace menos de 15 años, nosotros teníamos que aprendernos incluso los teléfonos o si no, andar con una agenda telefónica, con el teléfono. Este es el teléfono de la casa de fulano de tal y el número de teléfono. Este es el teléfono de la compañía X y el número de teléfono. En un ejemplo tan sencillo como eso ya no existe, ya no lo vemos porque ahora lo guardamos directamente dentro de nuestro teléfono celular y hacemos la agenda de manera digital, lo que ocasiona pues la reducción del volumen desde el punto de vista físico, el manejo mucho más fácil, hace mucho más fácil y mucho más accesible la información, es mucho más directa, la puedo compartir de una manera más sencilla. Entonces, esas situaciones ya existen. Entonces, entendiendo esas nuevas tecnologías o esas tecnologías existentes con la posibilidad de que al entender que la información es poder,
transformar ese poder en poder económico dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización. Efectivamente es así como lo venías diciendo, María Gabriela. Muy bien. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, ya saben que estoy disponible a través de el WhatsApp y a través del grupo si necesitan hacer una consulta que pueda interesar a todo el grupo. Hasta luego. Ok, bueno, chao, Luisana.